En una reciente entrevista concedida por el gobernante designado cubano Díaz-Canel a 4 periodistas españoles, dijo entre otras barbaridades. Trataron de separar padres e hijos. Monseñor Walsh, un miembro de la Iglesia Católica, fue uno de los que manejó una política, son los conocidos Peter Pan, mediante los cuales crearon toda una campaña de calumnia y de mentira de que en Cuba le íbamos a quitar la patria potestad a los, a los padres sobre sus hijos, y padres desesperados, además con el anticomunismo de aquella etapa, un proceso revolucionario que comenzaba. Mucha gente mandaron a los hijos, se separaron, fracturaron la familia. Muchos padres murieron en Cuba sin ver a sus hijos, y muchos hijos supieron de la muerte de sus padres sin poderlos ver nunca. Lo que no le aclara a Díaz-Canel a esos periodistas, por cierto, ¿quién financia a esos periodistas? Lo que no le dice Díaz-Canel a esos periodistas es que en realidad fueron las restricciones migratorias impuestas por el gobierno cubano las que impedían a la postre la reunificación de las familias cubanas que emigraban. Olvida Díaz-Canel que hasta hace muy poco los cubanos no podían viajar al extranjero sin un permiso oficial, la famosa Carta Blanca, y esa restricción dificultaba enormemente la emigración y por consiguiente la reunificación familiar. Vale decir aquí que en muchas ocasiones, so pretexto de tener edad militar, no le permitían a los varones de 16 años en adelante emigrar con el resto de su familia. Tú bien sabes, Díaz-Canel, que el gobierno cubano usaba esa restricción del imprescindible permiso, además de lo ya dicho, para obligar a los compatriotas a permanecer callados ante la injusticia. Porque ahí hay de quien protestara y se manifestara públicamente contra el gobierno. Jamás le concedían el permiso, jamás lo dejaban salir de Cuba. Y ahí lo relegaban, estigmatizado y convertido en un no persona. Otra cosa que tampoco dices es que los emigrantes cubanos estaban limitados en su capacidad para regresar a Cuba, incluso para visitar a familiares en caso de emergencia. Como fue el caso de la cantante cubana Celia Cruz, a quien no le permitieron regresar a despedirse de su madre en el lecho de muerte. Por poner un ejemplo, miren, por poner restricciones, el gobierno cubano llegó al extremo ridículo de limitar la duración de las estancias en el extranjero de los compatriotas, con permiso incluso, para viajar. Díaz-Canel, el gobierno cubano, tú incluido, durante un periodo de 20 años prohibieron a sus compatriotas emigrados visitar la isla. Y como si todas esas restricciones fueran poco, no podemos olvidar que también les confiscaban las propiedades a los compatriotas cuando emigraban, hasta sus sábanas y los cubiertos de mesas. Cuánta crueldad y cuánto cinismo el tuyo, Díaz-Canel. Y no sé qué decir de esos periodistas, porque hay que ser muy tonto o muy desinformado o muy bien financiado para fungir como el cajón de resonancia de todas esas mentiras que dijiste.